Tirada Zulú. Noche de tirada Zulú para ver qué nos depara el amor. Como les digo siempre, es una tirada un poco general, así que lo que puedas tomar de la tirada, llévalo hacia vos, decretalo, y lo que no te corresponda, déjalo pasar. Es una tirada interactiva, pero si elegiste este video, algún motivo debe haber, y hay algo que tenés que ver de tu interior y de tus relaciones amorosas. Vamos a cortar para ver cómo estás. Y vamos a colocar 5 cartas. Ahí están las 5 cartas dispuestas. Y bueno, estamos con una persona afortunada en lo que es la pareja. Una persona que suele tener mucho atractivo, es muy capaz también de modificarse, tiene mucha actitud de cambio, está siempre mirando a un futuro y suele actuar con manera justa dentro de las relaciones. Se ve un poco de mezquindad, también con algunas cuestiones económicas y tendencia a la separación. Esta persona está en este momento separada de la persona con la que quiere estar. Tenemos el 2 de espadas, es una carta claramente de separación. Así que bueno, espero poder darte algún tipo de visión de dónde estás en este momento con respecto a esa persona con la que te interesa estar. Vamos a sacar una carta para el consultante, para quien eligió este video, a quien le tiene que llegar el mensaje, y para la persona especial que tiene en su mente. Lo que primero puedo ver es que yo sé que muchas veces uno espera escuchar cosas buenas nada más de uno, pero ha habido algunas situaciones, más allá de que has actuado con justicia, el tema de estar mirando siempre para adelante, ¿no? De no poder disfrutar el momento. Vamos a ver si eso tuvo que ver, pero a priori pareciera ser algo que en el amor trae a veces disputas. Y también a veces, ante la inminencia de no recibir lo mismo, la misma justicia, el hecho de volverse conservador, ¿no? El hecho de no ser generoso con el otro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir sacando cartas. Bueno, estamos ante una persona que tiene muchas posibilidades de elección, que tiene un rey de copas elegido, que tiene a alguien a quien realmente quiere. No está abierta a otras situaciones, sino que quiere a una persona en particular, a un rey de copas. Vamos a ver cómo está este rey de copas con respecto a la relación que tuvieron, de la cual están separados en este momento. Bueno, el rey de copas sigue valorando muchísimo todo, es un rey de oros en cuanto a la relación, o sea, sigue valorando lo que obtuvo de esa relación y está muy deprimido por lo que perdió. O sea, no es una situación en la que haya superado la ruptura. Ve las emociones perdidas, está en un estado de melancolía, en un estado de decir, al final era mejor lo que yo vivía con ella que lo que estoy teniendo ahora, pero por algún momento, por algún motivo, no activa, no vuelve y no se convierte en este rey de copas por el momento. Vamos a ver qué depara para el futuro esta relación. Bueno, hay una posibilidad de reencuentro más adelante, que va a terminar mal, y del cual el rey de oros va a terminar siendo un rey de espadas.
No viene muy bien barajada la situación de una vuelta con esta persona. Si bien esta persona te valora, lamenta mucho lo que va a pasar, las cosas que han ocurrido entre ustedes volverán a pasar. Vamos a ver si se puede hacer algo para que esto cambie. ¿Qué tendrías que cambiar para que esta relación funcione mejor? Bueno, primero ubicarte de otra manera con respecto a él, ¿no? Esto que decía de estar todo el tiempo con los cambios, tratando de buscar nuevos objetivos, hacerlo sentir que no complementa tus ambiciones. Lo otro es el enojo, la furia hay que cambiarla. Y también el hecho de estar más tiempo en algún ambiente casero o familiar. Esas son tres cosas que se pueden cambiar y vamos a sacar alguna carta para él a ver si esto podría mejorar. Sí, esto podría definitivamente mejorar. Acá tenemos el 2 de copas, es una gran carta, es una carta de pareja y esto se podría formalizar. Yo sé que muchas veces uno no quiere escuchar que se equivoca uno, sino que el que se equivoca es el otro. También hay que reconocer que ha sido una persona muy justa en algunas cosas que él ha hecho mal, pero esa tendencia enseguida a decir, bueno, entonces me separo, entonces no te quiero ver más, esa idea de volverte cuando tus cuestiones o tus demandas no son atendidas, absolutamente mezquino con respecto al otro, han traído muchos problemas. Como te decía, lo ideal sería que esta vuelta, que ocurriría en poco tiempo, no ocurra sin hacer estos cambios. Pues si estos cambios de posicionamiento no ocurren, eso nos lleva hacia una ruptura definitiva. Es una situación donde está todo en juego. Si realmente esos cambios ocurren, esta es la otra situación. O sea, es a todo o nada. Nada y todo. Si cambian esas situaciones en vos, es todo. Si no cambian, es ruptura. Si realmente crees que no puedes hacer el esfuerzo, ni siquiera convendría volver, porque vas a volver a sentir lo mismo, y también se va a defraudar él, y no va a servir para ninguno de los dos. Si estás dispuesto a ese cambio, a posicionarte desde otro lugar en la pareja, no de fingirlo, no de estar tratando de que el otro crea, sino que sea un cambio sincero, por darse cuenta de que no se puede vivir todo el tiempo demandando cosas y todo el tiempo pidiendo y teniendo proyectos que la otra persona ni siquiera logra entender y amenazando con terminar la pareja si no se cumple. Por más, como decía antes, que no seas una mala persona, sino que seas una persona muy justa, pero tenés que entender los tiempos de las otras personas también y los proyectos de las otras personas. En cuanto a él, es una persona a la que le podés brindar tu amor porque lo querés y que te valora muchísimo, te valora muchísimo. O sea, creo que el sacrificio valdría la pena hacer un replanteo y poder hacer que esto ocurra, porque sería una muy buena relación a futuro si los dos maduran sus problemas. Así que muchas gracias y te deseo la mejor suerte en el amor.